El fútbol, así tal como lo conocemos, fue creado en Inglaterra. Esto es lo que me dijeron siempre de chiquito, y hasta hace poco era lo que creía, pero me dispuse a buscar más información en internet. Me asomé a las profundidades de diversos foros de historiadores y especialistas en el tema, consulté en libros viejos y en algunas enciclopedias y... La cosa es que mis abuelos tenían razón. El fútbol lo inventaron los ingleses. Y es que el deporte como tal, oficial, lo crean ellos, eso es verdad. Pero antes de eso ya habían juegos que consistían en empujar un balón a una red, con muchas variantes y diferentes reglas claramente, pero aunque no gritaras gol, el fin era el mismo. Por lo que sí, el origen del fútbol tiene cabida mucho antes de su creación en 1863, y no fue precisamente Inglaterra. Quédate que te lo cuento. Nos remontamos al siglo III a.C., en la antigua China, época de oro para el país asiático que pasaba por la gloriosa dinastía Han. En ese entonces se popularizó un juego de pelota llamado Cuju, que en español se traduciría como patear el balón. Este deporte inicialmente tenía un único objetivo, que era el de entrenar soldados y comprobar sus aptitudes físicas. Pero uno de los emperadores de China de ese entonces se aficionó por este juego y decidió empezar a practicarlo. El Cuju consistía en que dos equipos rivales se enfrentaran en un encuentro donde el ganador sería el que más veces metía la pelota en la portería contraria. ¿Te suena de algo? Bueno, este juego se extendería rápidamente por todo el país asiático. Tanto hombres como mujeres jugaban, e iría evolucionando con el pasar de los años. Originalmente se jugaba con un balón de cuero relleno de plumas y pieles de animales, pero ya durante la dinastía Tang, el balón fue reemplazado por uno relleno con aire. Durante la dinastía Song ya teníamos a jugadores profesionales, clubes, patrocinadores, entrenadores y capitanes, lo que ya son palabras mayores. Cabe destacar que el espíritu de equipo y respeto no dejaban lugar para conductas poco caballerosas, juego sucio o acaparar la pelota. Los mejores jugadores obtenían fama y fortuna, y junto con sus equipos eran invitados a las celebraciones imperiales. Por supuesto, el Cuju iba a tener su declive progresivo con el paso de los años. Se estima que tras unos 1500 años más o menos, el deporte dejaría de jugarse, concretamente durante la dinastía Ming, donde el primer emperador decidió prohibir este juego porque era una distracción para el trabajo y el entrenamiento militar. Y hoy, unos 2300 años más tarde, la FIFA reconoce oficialmente al Cuju como una de las precursoras del fútbol moderno que tanto nos gusta. Pero claro, del Cuju hasta el fútbol de hoy hay un gran salto. No queremos dejar huecos entre medio, ¿verdad? ¿Cómo pasamos de China al Reino Unido? Bueno, lamentablemente no existe un lazo directo, al menos no hay datos que lo corroboren. Lo que sí sabemos es que el Cuju logró inspirar un viejo deporte de Japón, el Kemari, un juego ceremonial que consistía en mantener una pelota en el aire sin que ésta tocara el suelo, por supuesto con los pies. Y es curioso porque el Cuju tenía muchas variantes en China. Una de ellas era esta, donde ya no importaba hacer goles, sino que había que mantener la pelota sin que caiga durante el mayor tiempo posible. Es sabido que durante el periodo Asuka y el periodo Nara en Japón, hubo un considerable intercambio cultural con China. Ahí los nipones adoptaron muchas influencias culturales, tecnológicas y filosóficas de los chinos, y el Cuju probablemente fue una de ellas. Pero bueno, nuevamente es difícil determinar si el Cuju o el Kemari se relacionan directamente con el fútbol de Inglaterra. Sabemos que hubo contactos comerciales entre China y Europa a través de la Ruta de la Seda, donde el Cuju se podría haber extendido a algunos países como Egipto, Grecia, Roma o Francia. No hay evidencia que lo confirme, pero tampoco podemos descartar la posibilidad. De lo que sí tenemos certeza es que en Europa se empezaron a jugar a algunos juegos de pelota. No eran tan estructurados como el Cuju y eran claramente mucho más violentos. Tenemos durante la antigua Grecia el Epískiros, donde no había porterías, pero sí líneas trazadas en cada extremo del campo. Los jugadores debían atravesar esa línea con la pelota y estaba permitido el uso de manos. Muchas veces los jugadores golpeaban a los rivales para avanzar. Cuando los romanos conquistaron Grecia, se inspiraron en el Epískiros y de ahí nació el Harpastum, un juego de entrenamiento militar. Se reemplaza la línea trazada por una cuerda, pero la lógica era la misma. Y con los romanos ya sabes cómo eran las cosas, en este juego estaba todo permitido, menos matar. Sin embargo, creo que el deporte que más se relaciona con el fútbol que luego empezaría a surgir en Inglaterra fue la Zul, un juego popular de Francia que se dio en la Edad Media, el cual consistía en llevar la pelota hasta un punto determinado, como podría ser una iglesia, o un río, o un árbol, qué sé yo. No había un campo de juego claramente definido, pudiendo desarrollarse a lo largo de varios kilómetros a través de campos, bosques y pueblos. Tampoco había un número de jugadores predefinido, por lo que podían participar decenas, así como cientos de personas.
Era un juego muy violento, donde se permitía todo tipo de golpes como empujones, puños y derribos. De ahí que se le considere también uno de los deportes precursores del rugby. Entonces, ¿es probable que el Kuju haya inspirado a estos juegos europeos? Sí, existe la posibilidad, pero también podrían haber surgido de manera independiente en cada región. Como ya he dicho, la falta de registros no nos permite asegurar nada. De lo que sí estamos seguros es que Inglaterra bebió un poco de todos los deportes de balompié de Europa, como los que ya mencioné, y fue esta convergencia de tradiciones lo que originó el mob fútbol. Nos desplazamos a Inglaterra del siglo XII. Estamos en plena Edad Media. En Francia se había empezado a jugar al azul y los ingleses empezaban con su propio deporte de pelota, el mob fútbol. Este era prácticamente igual al juego francés, tenías que llevar la pelota a un punto determinado para ganar y se valía de todo. Era extremadamente violento, carecía de reglas formales y las peleas que se formaban a menudo dejaban huesos rotos, contusiones severas e incluso muertes. Era terrible. Las rivalidades entre pueblos o comunidades vecinas alimentaban la violencia del mob fútbol. No era solo un juego, sino una oportunidad para resolver disputas y demostrar la superioridad de un grupo sobre otro. La violencia del mob fútbol llevó a que las autoridades inglesas intentaran prohibir el juego en múltiples ocasiones, y unos 200 años más tarde, el rey Eduardo II finalmente lo consigue, prohibiéndolo bajo pena de prisión. A este tipo de fútbol hoy lo conocemos como fútbol de carnaval. Tras Francia e Inglaterra, Italia sacaría su propia versión y algunos otros países europeos también lo harían. Pero bueno, aunque el mob fútbol había sido prohibido, lo cierto es que se siguió practicando de vez en cuando de forma ilegal. Hubieron otros reyes que luego lo permitieron con algunas excepciones, y bueno, para el siglo XVI, el fútbol de carnaval empezó a formar parte de las actividades de recreación y educación física de las distintas escuelas británicas. Por supuesto, las escuelas empezaron a meter reglas para resguardar la integridad de sus alumnos, reduciendo la violencia, limitando el número de jugadores, y así el juego se fue volviendo más organizado. Ahora sí iba teniendo más forma de deporte, ya no era caótico como en la época medieval. Ahora habían campos definidos, con metas claras, cada escuela formalizó sus propias reglas, y todo este proceso fue crucial para el desarrollo del fútbol moderno. El único problema de todo esto es que cada escuela tenía sus propias reglas. Si recordamos, el Kuju tenía reglas establecidas y universales para su práctica. Esto era lo último que les estaba faltando a los ingleses, ponerse de acuerdo con su deporte. Y es así como en 1848, dos estudiantes universitarios hicieron un llamado a miembros de otras escuelas para definir un único juego de reglas, a las que se les denominó las reglas de Cambridge. Estas reglas establecieron que el juego debía jugarse principalmente con los pies y prohibieron el uso de las manos, excepto en circunstancias específicas como hacer un saque de banda. Introdujeron conceptos básicos como el tiro libre, el fuera de juego y los goles. Un gol se anotaba cuando la pelota cruzaba entre los postes de la meta. Esto, queridos amigos, ya era prácticamente fútbol. Faltaba oficializarlo. Y es así como en Londres, en 1863, se crea la Asociación de Fútbol, la cual tomó como base las reglas de Cambridge, modificó un par de cosas e hizo del fútbol, por fin, un deporte oficial. Y esta es la historia de cómo inició el fútbol. Si bien es cierto que los ingleses lo inventaron como tal, también es cierto que en China se empezó a jugar algo muy parecido unos 2000 años antes. Pero ¿cómo te quedas si te digo que incluso antes del Kuju existió otro juego con pelota llamado Pok-Tapoc? Era de la cultura maya, sin embargo no lo incluía en los orígenes del fútbol debido a que es un poco distinto. En este juego los jugadores usaban sus caderas, rodillas y a veces antebrazos para jugar. Con el fútbol solo compartían el hecho de usar una pelota, y debido a la distancia geográfica y temporal entre Mesoamérica y China, es prácticamente imposible que en esos tiempos hubiese un contacto directo entre ambas civilizaciones, y por lo tanto no veo factible el hecho de que el Kuju se haya inspirado o algo parecido en el Pok-Tapoc.